presidente del Partido Democrático Perú Unido, con quien vamos a conversar sobre todo el acontecer político que ha venido sucediendo en estas últimas semanas en el país. Doctor Charlie, bienvenido a Contigo en la Noticia. Ray, un gusto saludarte y desde ya por intermedio de tu programa, saludar a toda la familia del Partido Democrático Perú Unido y también a toda la familia peruana en su conjunto. Un gusto conversar contigo en adelante, Ray. Gracias por aceptar nuestra invitación a este espacio noticioso. Es importante saber su opinión, usted como presidente de un partido político, respecto a lo que ha venido sucediendo en los últimos 43 días, que demoró la proclamación del presidente. Ya se sabe que es Pedro Castillo quien asumirá las riendas del país, pero ¿qué opinión le merece para usted todas estas semanas de incertidumbre, de periplos, para poder recién hacer oficial al presidente que va a estar desde el 28 de julio? Quiero partir, Ray, de lo siguiente. Nosotros, como partido, y particularmente quien te habla es un hombre demócrata. Es muy respetuoso de las instituciones del Estado, especialmente del sistema electoral, que está conformado por esos tres entes: el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIEC. Entonces, es cierto, como tú sabiamente has comentado, de que había una incertidumbre tremenda en el Perú. Creo que la institución encargada de resolver este problema era justamente el Jurado Nacional de Elecciones, y el jurado ya resolvió, ya dijo, ya tenemos presidente. En otras palabras, simplemente ha ratificado lo que el pueblo de repente ha decidido concretamente. Con algunos problemas o no, nosotros respetar a las instituciones. Yo particularmente, a título personal, respeto concretamente al Jurado Nacional, la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, y no hay que más echar leña al fuego. Lo que aquí toca, Ray, es unirnos como país, y aprovecho este momento para poder llamar o hacer un llamado al Congreso de la República, a las instancias políticas, particularmente a los partidos políticos. Unámonos, no por apoyar a una persona que es presidente actualmente ya determinado por el Jurado Nacional de Elecciones, y desde ya ratificando lo que ha dicho el pueblo en las urnas electorales, o apoyando a un partido político. No, sino hagamos o unámonos por el Perú, porque el Perú necesita hoy más que nunca la unidad de todos los peruanos, porque está habiendo, lamentablemente, hay una amenaza tremenda de una crisis económica principalmente. Si hay crisis económica, es que vamos a tener crisis en todos los contextos, en salud, en educación, va el crecimiento de la delincuencia, así sucesivamente. Por eso repito, Ray, la unidad de todos los peruanos es particularmente en son a que el Perú debe fortalecerse económicamente, buscar la estabilidad económica particularmente, y el crecimiento del Producto Bruto Interno. Esa es la visión particularmente del Partido Democrático Perú Unido. Doctor Charlie, usted manifestaba entre sus palabras que era necesario unirnos, reconciliarnos como ciudadanía después de todas estas semanas de incertidumbre por conocer al nuevo candidato, pero para ello necesitamos reconocer lo que sucedió para que la historia no vuelva a repetirse. ¿Usted considera, de parte de Keiko Fujimori, que era necesario tener que usar todos estos caminos legales para obstruccionar la labor del Jurado Nacional de Elecciones para proclamar a Pedro Castillo, sabiéndose ganador de las elecciones del 6 de julio? No veamos por el tema del obstruccionismo, sino veamos por los problemas particularmente de algunos indicios de fraude que había. Y toda persona
en este caso como candidata, tenía el derecho de impugnar correspondientemente. Eso es parte de la actividad democrática, parte de lo que ha sucedido particularmente. Entonces, nosotros tenemos que en un momento trazar una línea, porque si vamos a buscar culpables, simplemente vamos a entrar de repente a la política del odio, a la política del revanchismo, a la política de buscar, repito, culpables, y finalmente nunca vamos a conciliar lo que sabiamente has dicho. Hoy en día ya tenemos que trazar una línea y empezar a conciliar todos, unirnos como país, unirnos, los partidos políticos deben unirse, los que han sido elegidos democráticamente, el Congreso de la República, el Parlamento andino y el Ejecutivo concretamente, debemos unirnos. Y creo que ahora le toca al presidente de la República, ya reconocido como tal por el Jurado Nacional de Elecciones, tomar decisiones concretas, principalmente en dos instancias fundamentales, a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas, a nivel del MEF, y elegir un ministro que esté a la altura, particularmente que concilie los contextos económicos, porque no podemos seguir permitiendo la fuga de capitales, porque recuerda que cuando hablamos del PBI, tiene 4 patas este Producto Bruto Interno. Uno es la inversión privada, la importación, la exportación, la otra es el consumo interno y la otra la inversión pública. Si cualquiera de estas patas falla, entonces vamos a tener problemas. Por eso es importante que el futuro ministro de Economía y Finanzas y también el encargado de la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros, que es importante estas dos áreas para poder buscar una confianza particularmente en el Perú de los capitales tanto internos como extranjeros. Eso es lo que tenemos que realizar desde ya, mi hermano, para poder seguir construyendo el país, para que siga creciendo el Perú, porque no puede detenerse, porque hoy en día la subida del dólar no es por gusto, porque lamentablemente el tema de la importación, la exportación y particularmente la inversión privada en este momento está detenida totalmente. No hay ingreso a los bancos, y para recuperar esa confianza es que este gobierno tiene que tomar la mejor decisión en el nombramiento particularmente de estos dos entes, el Ministerio de Economía y Finanzas y la SBS. Usted tiene muy buenas propuestas respecto a la economía del país, que si bien es cierto ha venido atrasándose producto de la pandemia tanto en 2020 y este 2021, y poco a poco está saliendo a flote. Lo interesante de este escenario que tenemos ahora, ya con más tranquilidad, después de 42, 43 días de ya no tener muchísimo más recursos para apelar la asunción de Pedro Castillo como presidente del país, ¿qué le tocaría, desde su opinión, desde su conocimiento, qué le tocaría ahora al presidente hacer, al menos en este primer mes, en esta parte del año? ¿Qué políticas debería cumplir en favor de la sociedad, teniendo en cuenta que tenemos algunos inconvenientes como ciudadanos, como país, en el tema económico, pero también el principal, el tema de salud? Por supuesto, yo creo que tiene una labor importantísima. En principio, parte de sus propuestas debe dar cumplimiento. Parte digo porque lamentablemente casi el 70 o el 80% de propuestas que tiene son inviables. Sabemos muy bien ahí concretamente, y aquí no nos vamos a engañar. Tiene que reformar su hoja de ruta concretamente y visionar al desarrollo del país. Eso es una recomendación concreta. Y por otro lado, es cierto, la labor fundamental del presidente electo tiene que ser tratada con pinza particularmente. Las decisiones que tome tiene que ser con pinza, principalmente separarse o marcar concretamente la posición frente al dueño del partido o al que dirige el partido particularmente. Primero marcar concreta línea. Si no marcamos la línea concreta, ahí
porque nosotros no podemos de ninguna manera, ojo por favor, permitir como país, permitir dentro de la política que se aplique una economía popular de mercado. Eso sería desastroso particularmente. Nosotros estamos en una economía social de mercado actualmente, y cuánto nos gustaría, y nosotros particularmente proponemos pues que después de establecer claramente o invertir adecuadamente en la educación, y que mañana más tarde tengamos Made in Perú, en otras palabras, aquí tengamos industria, crezcamos en industria, en la industrialización de la materia prima, llegar a una economía de libre mercado. Tenemos que avanzar, no retroceder. Eso es en principio que tenemos que tomar, y el gobierno tiene que tener clarísimo esta idea. Por otro lado, es cierto, tenemos en este momento el tema de la pandemia, principalmente el tema de salud, al margen de todos los temas es necesario, pero debe continuar la vacunación, y si es posible adquirir concretamente más vacunas para poder completar absolutamente toda la vacunación en el Perú y empezar a trabajar en la parte preventiva, porque no solamente, ojo, puede ser esta pandemia, sino pueden presentarse futuras pandemias, y tenemos que prepararnos, y el gobierno tiene que realizar particularmente, y esto subrayo por favor, trabajar en la confianza de la inversión privada, particularmente en todos los contextos, para que el Perú principalmente sea un país confiable y que la inversión privada confíe en que podamos invertir en el Perú, porque el Perú no puede ser, ojo por favor, una isla. El Perú tiene que ser ya, tenemos que entender, tiene que ser del mundo. El Perú es el mundo. Si queremos ser un país del primer mundo, es que el Perú es para el mundo, por el mundo, y vivimos desde ya en un mundo globalizado. Y recuerden, mis hermanos, mis hermanas, señor periodista, es que cuando existe la famosa palabra, o en este caso la globalización, quien gana es el consumidor. Porque si no entramos al mundo de la globalización, no se respetan dados de libre comercio, entonces simplemente existe fuga de capitales, fuga de bienes, fuga de servicios. Ahí las cosas empiezan a costar más, y quien es más afectado es de la clase media para abajo. Ojo, por favor, de la clase media para abajo, porque los ricos, entre comillas, porque yo no hablaría tampoco de ricos y pobres, porque el Perú mañana más tarde debe ser una potencia mundial, y creo que ahí estamos convencidos, y la inversión privada, la empresa privada debe seguir creciendo, porque nuestra política debe ser apoyar directamente justamente a este camino tan importante del mundo privado. Lo que dice es interesante respecto a la economía, y es muy difícil en el Perú hacer ese tipo de funcionamientos a nivel económico, sobre todo cuando hay una brecha muy grande entre los sectores privilegiados, llámese a los subgrupos de intereses que reúnen bastante poder económico y de manera ejecutiva en la toma de decisiones. Desde su perspectiva, doctor Carrasco, ¿cómo puede cerrarse esa brecha de cara al Bicentenario? Si bien es cierto, falta menos de una semana para poder cumplir 200 años de independencia, ¿cómo considera usted que esas brechas pueden cerrarse, que no haya tanta distancia entre los sectores A y los sectores B, C y D, que son los que finalmente son los que empujan al Perú en el nivel económico? Yo creo que, Ray, tenemos que entender una cosa importante. ¿Qué es lo que queremos mañana más tarde como Perú? ¿A dónde aspiramos? Alguien comentaba, que yo también estoy convencido en la línea, que al Perú nada le falta para ser una potencia mundial. Tenemos todo para ser una potencia mundial. Pero si eso es nuestra visión, es que tenemos que nosotros sacarnos de la mente dos cosas. Un primer escenario es caminar en igualdad. Recuerden que la igualdad siempre va a ser para un camino hacia abajo siempre. Ese es el mundo de la pobreza, lamentablemente, hay que decir con palabras concretas.
Pero si queremos hacia un camino de desarrollo, la palabra sabia y concreta es la equidad. Dar a cada quien lo que le corresponde, dar a cada quien de acuerdo a su trabajo. El desarrollo, una persona puede tener una casa, 5 casas, 10 casas, 20 carros, así sucesivamente. Disculpen que estoy un poco de repente en la calle, por eso hablé un poco con error. Pero sin embargo, mis hermanos, particularmente Ray, es que tenemos que cambiar de mentalidad. Entonces, en ese momento ya el gobierno debe dar confianza e invertir adecuadamente en la micro, pequeña, mediana empresa y dar la confianza. Porque recordemos que el Estado, ojo, que el Estado no es aquel que genera puestos de trabajo. El Estado es aquel que genera las mejores condiciones para poder desarrollar, para poder tener mejor trabajo, mejor salud, mejor educación, así sucesivamente. Entonces estamos confundiendo el rol fundamental del Estado y de qué manera tenemos que desarrollar. El único camino de desarrollo concretamente, y ahora que estamos ingresando al bicentenario, es justamente pensar en empresa, pensar en industria, pensar en hacer fábricas, porque no me dejará mentir, antes de los del ingreso del Chino Velasco para atrás, teníamos las mejores industrias correspondientemente, teníamos fábricas. El Perú era un exportador, recordemos que del 62 al 72 éramos el primer lugar a nivel de la pesca con Banchero Rossi, no me dejarán mentir los oyentes. Entonces tenemos que retornar a esa política concreta de ser mejores, porque al Perú nada le falta. Y esas brechas vamos a cambiar justamente con esa visión clara, que los políticos ya no deben comunicar o informar cosas falaces, cosas de engaño. Basta ya de populismos, basta ya de hablar de demagogia. Hay que informar, hay que orientar. Por eso nosotros hemos creado una escuela política. A través de esa escuela política vamos a capacitar a nuestra gente para que verdaderamente tenga una visión concreta. ¿Qué tipo de país queremos de acá a 5, 10, 20, 30, 40, 50 años? Yo sí estoy totalmente convencido de que el Perú debe ser una potencia mundial. Nada le falta, pero tenemos que tener clarísimo estas ideas, como he comentado, Ray. Si tenemos ello, vamos a ser grandes, efectivamente vamos a ser una potencia mundial, porque nada nos falta absolutamente. Doctor Carrasco, yo antes de pasar a sus propuestas y que nos hable muchísimo más de esta escuela de formación ligada al Partido Democrático Perú Unido, yo quisiera precisar un poco más en la pregunta anterior. Usted mantiene la opinión de que, y la comparto por supuesto, de que la sociedad peruana es muy pujante, es muy creativa, no se queda de manos cruzadas, es emprendedora, sale adelante de alguna manera, contra viento y marea. Sabe poner el hombro, y definitivamente es algo que nos caracteriza como peruanos. Entendiéndose esto, también hay mucho crecimiento económico del cual podemos aprovechar, y es un trampolín para las pequeñas empresas, para las personas que invierten en un negocio. Pero desde su conocimiento, de la experiencia, ¿por qué los políticos, la clase política, tanto en el Ejecutivo, en el Legislativo, tienden a mover sus fichas, tomar sus decisiones sin mirar a estas personas? ¿Por qué es de que están fuera de la realidad y más bien toman decisiones o se favorecen de alguna manera para su propio beneficio, si han sido escogidos por el pueblo? Su opinión, por favor. Lamentablemente sigue existiendo, y de repente seguirá existiendo esta mala práctica política de trabajar para mismo o para el grupo concretamente. Eso creo que tiene que cambiar. A partir de este año cumplimos 200 años. Yo creo que tenemos que tomar conciencia los políticos, porque la política es el arte de guiar grupos humanos a objetivos concretos. La política particularmente significa servicio. Si nosotros no entendemos eso, jamás vamos a particularmente guiar al Perú a un objetivo de desarrollo. Por eso yo os los llamo
a todos ellos, a los que han sido elegidos particularmente, y también a la clase política, de que unifiquemos en el criterio de desarrollo y ya basta de trabajar para un interés personal o de grupo. Eso tenemos que eliminar particularmente la incompetencia, ese aviso social que existe, la tremenda discriminación en todos los contextos. Esos son a veces temas que nos hace daño dentro de la sociedad. Por otro lado, también es importante recomendar a la población y recomendar también a la clase política que nosotros asumimos particularmente un rol fundamental, porque nuestra palabra, ojo, nuestra palabra tiene un significado muy importante, porque tenemos seguidores, tenemos gente que esperando que va a haber, y cuando anunciemos por, digamos, cosas reales, digamos cosas que son persona para toda la sociedad. Y aquí quiero hacer de repente un salto, uno terminado en un... ¿Cuál es? Primero, nosotros, particularmente dentro del ente político y los partidos políticos, bajo un liderazgo correspondiente, cada partido tiene su escuela política. Y a través de su escuela política debe difundir su ideología, su doctrina, pero una cosa importante subrayando, que es en la política debe ingresar los valores y principios, la ética, la honradez, la disciplina. Si recuperamos los valores y principios en la política y en la sociedad, creo que nuestra viabilidad va a ser importante. Y finalmente, un tema importante, Ray, que quiero quitarte 2 segundos, por favor. Lamentablemente, hoy en día, ojo por favor, hermanos peruanos, Perú en su conjunto, Lima en su conjunto, por favor, y las provincias de todo el Perú, es que solamente entre el 18 o 20% de la población peruana son formales. Y estos formales son los que mantienen al Perú, porque en alguna forma tienen razón en molestarse porque ellos mantienen al Perú y otros eligen al presidente de la República. Es una realidad concreta, hay que decirlo con nombre propio y sin miedo esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar la formalización. Si yo quiero, por supuesto tengo derecho a reclamar, pero también tengo derecho a aportar, tengo la obligación de aportar al Perú. Entonces, para eso la SUNAT debe cumplir un papel importante, reducir del 18%, por ejemplo, al 16% a nivel de IGB. La renta, que es demasiado alto, porque la renta particularmente es del líquido, de lo que ganas anualmente, es casi el 33%. Entonces, pues, por eso la formalización no tiene de repente un objetivo concreto y definido. Por eso yo llamo al gobierno particularmente a regular, establecer reglas claras para que nosotros podamos tener el mejor camino posible para que los informales sean formales y que tengamos mayor tributación y que verdaderamente mañana digamos, somos el 60%, somos el 70% que tributamos, ahora sí nuestro PBI ha crecido, ahora sí tengo el derecho y la obligación, particularmente el derecho de opinar con conocimiento de causa y con la alta moral correspondiente. Miren qué bonito suena esa estructura, Ray. Entonces ahí tenemos que ingresar concretamente ese gran camino de formalización, pero desde ya el gobierno tiene una labor fundamental e importante en este contexto. Para todas las personas que se están conectando en este momento a la señal en vivo de Contigo TV, estamos entrevistando al presidente del Partido Democrático Perú Unido, el doctor Charly Carrasco Salazar. Yo quería preguntarle, doctor Carrasco, ¿cómo fue para usted de pronto, ¿no? Un día decidió ser líder de un partido político y aportar desde No te escuché, Ray, porque ingresó una llamada. Recuerda, estoy en la calle, por favor, un poquito más fuerte. Sé que es presidente de un partido. ¿Cómo de pronto nació en usted este anhelo, esta posibilidad de ser presidente de un partido y aspirar a ser presidente, sea
en lo que van a ser los comicios para la parte municipal, o quién sabe, para ser presidente del país. Perfecto, Ray. Una importante pregunta que me haces. ¿Cómo inició esto? ¿Por qué inició? Porque yo siempre desde joven tenía una visión concreta de sociedad. Soy un hombre profundamente humanista, profundamente humanista. Yo quiero el desarrollo de la población. Entonces por eso constituimos un partido, el llamado Partido Democrático Perú Unido. Y en este momento efectivamente ya estamos en la última fase. La RENIEC nos ha observado una pequeña cantidad de firmas y creo que ya podemos decir que efectivamente ya tenemos un partido. Creo que el primer partido político a nivel nacional que se está inscribiendo como nuevo. Creo que es el primer partido político conforme he estado en la RENIEC estos últimos días y eso desde ya nos fortalece. En la misma medida nosotros pues vamos a participar en las elecciones municipales y regionales del año 2022 y desde ya el objetivo central son las elecciones del 2026. Quien te habla será candidato a la presidencia de la República, por supuesto con mucha preparación, con un nuevo equipo, con un equipo totalmente capacitado, porque aquí lo que se requiere no solamente es un equipo político, sino equipo técnico, particularmente porque ya basta de reciclajes, basta ya de que las personas den la vuelta. Creo que es importante renovar cuadros en el Perú y particularmente tengamos una distinta a nivel económico y todo ello. Repito, Ray, que a Perú nada le falta para ser una potencia mundial y podemos lograr esas cosas particularmente. De acuerdo, doctor Carrasco. Coménteme, ¿desde cuándo es que se han iniciado las labores de este partido? Yo estaba revisando un poco sus redes sociales y apunta a febrero del 2018, esa información es correcta. Es un partido muy joven en todo caso. Perfecto, efectivamente en febrero del 2018 iniciamos. En realidad la idea nace todavía el año 2010, te comentaré, Ray, con toda sinceridad, cuando yo veo algunas situaciones y por eso pues quien te habla empezó a estudiar carreras o maestrías y doctorados a nivel del contexto político. Saqué la maestría en Derecho Constitucional, el grado de doctor en Derecho. En la misma línea también obtuve el grado de alta gerencia en Madrid, España. Y en la Universidad de San Martín también en la misma línea la maestría en gestión pública. Entonces todo eso era importante. Entonces la visión empezó el año 2010, pero se materializa en febrero del año 2018. Constituimos este partido con un conjunto de gente. Entonces, al principio la visión era el Congreso de la República, pero ¿qué sucedió cuando fuimos a tocar las puertas a algunos partidos? Pues nos demostraron que ahí primaba la prebenda, el mercantilismo, todo se paga lamentablemente y los costos eran altísimos. Entonces yo dije, mejor no. Vamos a constituir un partido nacional. El equipo también de Perú Unido de una primera instancia estuvo de acuerdo y así logramos constituir el Partido Democrático Perú Unido. Y ahora, miren, empezamos chiquitos, ahora somos casi ya ubicados como el segundo partido más grande del Perú. Imagínate, Ray, y en este momento ya estamos esperando la resolución. Una vez levantado estas observaciones, esta cantidad de firmas que faltan, ya seremos un parte conocido a nivel nacional y dispuesto a trabajar no por el partido, sino por el Perú. Nos unimos a trabajar particularmente por el Perú. Eso es la visión, Ray, y una cosa fundamental que quiero comentarte, es el primer partido político en el Perú que ha nacido con una ideología, una doctrina y una filosofía, que es la democracia participativa, descentralista, con justicia social e identidad nacional, protector de los recursos naturales. Eso es la ideología concreta que abraza concretamente el partido Ray. Le estaba escuchando atentamente, doctor. Para terminar la entrevista, yo estoy revisando la información que tengo aquí y había hecho mención acerca de una escuela que también tiene, me parece, 2 años de formación, una escuela cuyo objetivo es formar a los jóvenes en tema de liderazgo.
Por favor, ¿podría comentarnos respecto a ello por si hay alguna persona interesada también para seguir los pasos de usted, afiliarse a este partido muy joven, pero que promete ser un cambio novedoso para todos los partidos políticos ya conocidos y establecidos en el país? Un partido político, Ray, debe tener ideología, doctrina y filosofía, pero no es suficiente ello para poder capacitar, para tener cuadros verdaderamente políticos y técnicos. Debemos tener una escuela política. El Partido Democrático Perú Unido acaba de fundar la Escuela Perú Unido para poder capacitar a su gente. Vamos a convenios nacionales e internacionales para poder dar conocimiento y capacitarlos. La primera instancia de capacitación va a ser los miembros del Comité Ejecutivo Nacional. La segunda instancia de capacitación, los futuros candidatos a los regidores, a gobernadores regionales en primera instancia. Luego de ahí vamos a continuar capacitando a los futuros ministros, viceministros, presidentes o precandidatos a la presidencia de la República, así sucesivamente. Y aquí, a través de esa estructura de capacitación y adiestramiento sobre temas de Estado, a todos nuestros militantes vamos a iniciar particularmente en ubicar a cada quien al lugar que le corresponde, porque solo de esa manera vamos a tener un futuro político próspero. Nada de improvisaciones, nada de reciclajes, nada de incompetencias, porque solo de esta manera es que logramos un engrandecimiento del partido y principalmente crear una verdadera institución política, y eso es la visión con Ray a nivel, o sea, particularmente de nuestro partido, el Partido Democrático Perú Unido. Doctor Carrasco, muchísimas gracias por brindarnos este tiempo para poder conversar con usted. Hemos hablado acerca de la política actual, de los candidatos presidenciales de la segunda vuelta, sobre lo que necesita el país, la realidad económica, de salud, la realidad social y por supuesto las propuestas de este Partido Democrático Perú Unido. Por favor, ¿podría compartir dónde podemos encontrarlo usted, las redes sociales donde encontrar más información acerca de este partido? Perfecto, Ray, muchísimas gracias por la entrevista y aprovecho este momento para invitar a todas las personas de bien, la gente que tiene valores y principios honrados, disciplinados, que se unan al Partido Democrático Perú Unido. Las puertas de este partido, de este gran partido, están abiertas. Y aprovecho también en esta misma línea que la clase política debe tomar conciencia y debemos unirnos, no por personas ni por un partido político, sino por el Perú. El Perú necesita en este momento más que nunca y más aún que ingresamos al bicentenario, la unidad de todos los peruanos. Unámonos. Hermanos peruanos, unámonos, porque solo así seremos fuertes y solo así no permitiremos de ninguna manera que la política se convierta en un escenario particularmente de retroceso a nivel de país. El desarrollo, ojo, el Perú ha resistido las crisis más grandes a nivel mundial. Y por favor, tomemos conciencia en esa línea y vayamos hacia adelante, construyamos de mejor manera el Perú, tomemos las mejores decisiones, señor ya elegido actualmente, reconocido por el Jurado Nacional de Elecciones, presidente de la República que va a juramentar, Pedro Castillo Terrones. Por favor, las decisiones que tome debe ser sin influencias políticas y separarse, marcar distancia de políticas nefastas que caminen al mundo negativo, que eso nos va a traer graves consecuencias. Por favor, y totalmente definido desde este medio y desde ya, muchísimas gracias, Ray, por la entrevista. Muchísimas gracias a todos los peruanos, pueblo de Lima. Un gusto saludarlos y desde ya quedan invitados al Partido Democrático Perú Unido. Esperemos contar con usted en una siguiente ocasión. Doctor Carrasco, muchísimas gracias por la entrevista. Hemos estado con el presidente del Partido Democrático Perú Unido, el doctor Charlie Carrasco Salazar.